Ya, entonces este es un examen físico acerca de abdomen. Ya, lo primero que tenemos que hacer es relatar dónde está el abdomen. El abdomen lo podemos encontrar desde el diafragma, que lo podríamos encontrar bajo la parrilla subcostal, ya aproximadamente por la novena costilla. Y luego su límite inferior estaría dado por los músculos superiores acerca de la pelvis. ¿Ya? Nosotros siempre en todo examen físico tenemos que ver cuatro cosas. Tenemos que ver la palpación, percusión, auscultación e inspección. Ahora nombré desordenado porque específicamente el abdomen tiene un orden particular a diferencia de todos los demás sistemas. Primero vamos a ver la inspección, luego vamos a ver la auscultación, después la palpación, o sea, la percusión y finalmente la palpación. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Bueno, históricamente se decía que la palpación y la percusión, al modificar acá los ruidos hidroaéreos, aumentaban el peristaltismo y aumentaban los ruidos al auscultar. Por eso se prefiere auscultar antes de percutir y palpar la zona, aunque ahora mismo se sabe que eso es un mito, pero se continúa con ese sistema. Entonces, paso uno, inspección. Hay dos tipos de inspección. Está la inspección estática y la inspección dinámica. La estática es todo lo que vamos a observar acá en el abdomen sin tocar nada, sin percutir nada y solamente el movimiento sin movimiento. ¿Qué es lo que deberíamos ver en un paciente normal? Deberíamos ver un abdomen plano, un poco convexo. Convexo es esto que tiene como una guatita, ya en algunos casos, desde este punto, que es como el punto donde inicia el diafragma, deberíamos ver una pequeña bajada. Es un abdomen simétrico, ya que es igual para ambos lados. También deberíamos evidenciar, por ejemplo, todo tipo de anomalías a la hora de inspeccionar. Por ejemplo, el color. ¿Ya? Hay pacientes, por ejemplo, que son ictéricos, que tienen la piel amarilla, que podríamos observar en el abdomen. Podríamos observar algún área enrojecida. Podríamos observar hematomas a los lados, que nos indicaría una hemorragia retroperitoneal. Podríamos encontrar, como es en el caso de este paciente, acá, una cicatriz, ya que esta es una cicatriz por apendicectomía. Recordar que tenemos que nombrar dónde se encuentran las cicatrices. Por ejemplo, podríamos describir una cicatriz en el área cecal, podríamos describir una cicatriz en la línea media, en la línea media clavicular derecha, línea media clavicular izquierda y nombrándolo como laparotomía, ¿ya? En caso de que sean fisuras menores, como una laparoscopía. Eso es... Ah, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, no sé, acá la presencia de pezones supranumerarios, ¿ya? También podríamos enfocar acerca del vello corporal, recordar que en el caso de los hombres es una distribución romboidal, en el caso de la mujer es triangular. Esto se podría haber afectado, por ejemplo, en alguna patología endocrina. Eh, Eso es la mayoría. Vamos a confirmar a ver acá. Bueno, entre otras cosas, podríamos ver estrías, equimos si la mencionamos, eritemas, puntos rojos. Podríamos evaluar también el ombligo que podría estar vertido, o sea, mirando hacia afuera, etc. Luego la parte dinámica es para evaluar el movimiento que tiene el abdomen. Para eso, principalmente vamos a pedirle al paciente que inspire y expire de forma un poco más forzada. Puede respirar y botar el aire con un poco más de fuerza. Dale, bota el aire. Sí, hace respiraciones normales, así todo el rato. Y acá lo que podemos evidenciar, por ejemplo, sigue respirando. Es que en el momento de la inspiración, el abdomen se contrae, baja. Inspira y mantén. Podemos ver que el abdomen está bajo, bota. Y ahora el abdomen suele subir. Esto, por ejemplo, podría haberse afectado en una respiración paradojal. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podríamos ver? Ausencia de movimiento o excesivo movimiento. También, ¿qué otra cosa deberíamos haber visto, por ejemplo, en caso de anomalía? Podríamos ver visceromegalias, abdominomegalias, crecimientos anormales, protrusiones en caso de las hernias, etc. Para facilitar los siguientes exámenes, ¿qué es lo que se recomienda? Tener una almohada en la zona del cuello del paciente y una almohada, que ahora la vamos a colocar, en la parte de las rodillas. Levanta un poco los pies. ¿Para qué se colocan estas almohadas? Ambas se colocan con el mismo fin, relajar un poco el tono muscular del abdomen. Ya de esta forma los músculos abdominales están más relajados y permiten una mejor palpación y percusión. Ya, estamos listos con el punto 1, inspección lista. ¿Qué viene ahora? Viene la auscultación. Dentro de la auscultación nosotros tenemos que enfocar en qué cosa. Primero, dividir esto en 4 cuadrantes. Al menos para la auscultación. Déjame acá un poco.
Ya. Podríamos dividirlo entonces en 4 cuadrantes. Voy a dibujar acá un poco es que no lo quiero dibujar para luego dibujar los 9. Pero, por ejemplo, ya, voy a dibujar al tiro los 9. Para dibujar los 9 cuadrantes del abdomen, primero nos vamos a enfocar en una línea acá superior. Permiso. Entonces, en este paciente, por ejemplo, acá está el reborde costal. Para abajo no voy a colocar el límite. Luego tendríamos en este punto la línea media clavicular. Línea media clavicular. Y tendríamos por encima de la cresta ilíaca y seguido un poco más o menos por el ombligo el último cuadrante. Entonces, acá podríamos, por ejemplo, acá tendríamos como el último punto. Entonces tenemos los 9 cuadrantes. ¿Ok? Tendríamos epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho. Tendremos los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo, zona ilíaca izquierda, ilíaca derecha. Y el mesogastrio que hablamos. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para poder evidenciar qué órganos hay en cada zona. Ya, ahora lo dividimos en 9, pero también está la división en 4. Que la división en 4 es prácticamente la línea media, utilizando el ombligo como punto medio. En este caso, para la auscultación, vamos a dividir esto en 4. Y lo que deberíamos hacer es ir escuchando. Ahí, con este. Deberíamos ir escuchando cada uno de los 4 cuadrantes aproximadamente 30 segundos. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos y 30 segundos. Aproximadamente 2 minutos. ¿Qué es lo que deberíamos presenciar? Deberíamos presenciar unos ruidos que son gorgoteantes, que se describen. Son los ruidos que son que se dedican a través del paso de líquido y de gases por los intestinos, por las distintas vísceras del abdomen, que deberían escucharse de forma intermitente cada 5 a 10 segundos. ¿Ya? Entonces nosotros al escuchar todo esto deberíamos escuchar más o menos por cada cuadrante entre unos 3 y 6 sonidos. O sea, deberíamos escuchar aproximadamente unos 20 sonidos hidroaéreos en todo el examen de auscultación abdominal. Por encima de este número, se aumenta en frecuencia, se aumenta en intensidad, si no es intermitente, podríamos encontrar, por ejemplo, un hiperperitaltismo. Si no encontramos ningún ruido, hay ilio, por ejemplo, ausencia de peritaltismo. ¿Ya? Podríamos encontrar también bazuqueos, soplos, ruido metálico, etc. Eso es la auscultación. Lo normal son estos ruidos peristálticos normales, hidroaéreos, que se escriben como borborigmos, ¿ya? Que se producen cada 5 o 10 segundos cada uno de estos ruidos. Eso es lo normal. Vamos con la siguiente parte entonces, que es la palpación. Para la palpación vamos a dividir entonces los 9 cuadrantes y vamos a partir con una palpación superficial. ¿Ok? Que es prácticamente pasar por encima nomás la mano y primero le preguntamos al paciente en dónde le duele. Supongamos entonces que, por ejemplo, este es un paciente que tuvo apendicitis, que le dolía acá en la fosa umbilical, o sea, la fosa ilíaca derecha. Entonces, en ese caso, nosotros partimos del lado contrario, ¿ya? Desde la zona más lejana del dolor a la más cercana. Entonces, nosotros en este caso, por ejemplo, podríamos hacer una palpación superficial colocando una mano no dominante por debajo, cosa de controlar la fuerza con la mano dominante. La mano de abajo solamente está para sentir. La mano de arriba es la que está preparada para impulsar la fuerza, ¿ok? De esta forma esta mano solamente se queda ahí. Y es esta mano la que presiona hacia adentro. Primero hacemos una palpación superficial. Nos vamos acercando un poco a la zona. Y ahí nos vamos acercando un poco a la zona dolorosa. Y ahí esperamos la descripción del paciente si es que siente mucho dolor. Yo no es necesario que le esté preguntando al paciente en todo momento, ¿te duele? ¿Te duele? ¿Te duele acá? No, simplemente mientras voy analizando esta palpación, voy viendo la cara de mi paciente y ver si presenta algún signo de dolor.
También, por ejemplo, si el paciente se contrae encima del movimiento es porque le está doliendo. Luego de pasar esa palpación que es superficial, nosotros pasamos a una palpación que es profunda, ¿ya? Que se refiere a lo mismo, pero un poco más profundo. Cosa de palpar las vísceras dentro. ¿Ya? Nosotros, de forma normal, deberíamos ver un abdomen suave, que no duele, que no tiene resistencia muscular. Los órganos no deberían ser sensibles en condiciones normales, no deberían encontrarse masas, no deberían encontrarse órganos. El abdomen debería sentirse blando, depresible al tacto, y no debería haber molestia en general. ¿Ya? ¿Qué podríamos tener? Un dolor localizado, por ejemplo, que nosotros hagamos esto y al paciente le duela repentinamente, que haya resistencia muscular, que nosotros intentemos bajar el abdomen y tengamos que meter presión extra para hacerlo, alguna masa, abdominomegalia, sensibilidad generalizada, ausencia de pulsaciones abdominales, ¿ya? Nosotros recordar que por acá pasa la aorta abdominal, entonces nosotros podríamos sentir el pulso que está en esta aorta. Si lo sentimos también podría indicar algún problema, por ejemplo, un aneurisma disecante de la aorta, ¿ya? Que ya sabemos los signos que caracterizan esa enfermedad. Luego, por ejemplo, en algunos casos podemos tener algunas palpaciones o maniobras que son específicas. Por ejemplo, palpar el hígado. Así que vamos a tener que palpar el hígado. ¿Ya? Para palpar el hígado, nosotros vamos a tener una maniobra que se llama la maniobra de Matthew. ¿Ok? Para la maniobra de Matthew, nosotros vamos a pedir, bueno, sirve mucho tener el tema de las rodillas del paciente. En este caso nosotros nos ganamos al lado derecho del paciente. Siempre todas las maniobras se escriben del lado derecho del paciente. Entonces nosotros sabemos que su hígado debe estar por esta zona. ¿Ya? De hecho, para eso voy a adelantarme un poco, voy a percutir un poco. Todo esto es mate, por definición. Ya si yo palpo, por ejemplo, acá en esta zona, esto es timpánico. Hay puro aire, porque es tórax. Acá hay timpánico. Pero a medida que yo voy bajando un poco, debería volverse un sonido mate. Ahí es mate, por ejemplo. ¿Por qué? Porque debajo de esto no hay aire, está el hígado. Y ahí en esta zona, por ejemplo, es timpánico. Ya que es lo normal. Ya debajo del rebordo costal no debería palparse el hígado. Entonces deberíamos tener, por ejemplo, un sonido timpánico. Y acá abajo todo debería ser timpánico. Entonces yo sé que, por ejemplo, a la percusión este paciente no tiene ninguna visceromegalia, ninguna hepatomegalia. El hígado aproximadamente debería medir entre 10 y 12 centímetros. Esto podría aumentarse unos 4 centímetros en una hepatomegalia. Entonces yo, por ejemplo, para eso, veo desde dónde la percusión empieza a ser mate. Ya, por ejemplo, en este punto el paciente ya es mate, en este. ¿Ya? Y después podría ver para abajo. Yo, ¿qué voy a hacer ahora con la maniobra de Matthew? La maniobra de Matthew se describe como poner los dedos debajo del reborde costal derecho, de esta forma, ¿ya? Preparándome y colocando mis dedos de forma como a la periferia del reborde costal, cosa de hacer como una maniobra de enganche. Después vamos a pedir al paciente que respire, cosa que su abdomen se contraiga y que sea más fácil la manipulación y enganche del hígado, ¿ya? Y de esa forma nosotros poder palpar el reborde inferior del hígado, ¿ya? El movimiento nos permite entonces palparlo, saber la textura, saber si tiene alguna irregularidad, etcétera, ¿ya? Vamos a sentir obviamente mucho más grande, mucho más irregular el hígado en una hepatomegalia. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Pasamos por encima y le vamos a pedir al paciente que a la cuenta de 3 va a respirar, va a introducir aire a sus pulmones y se va a mantener ahí. 1, 2, 3. Ahí se siente durito. Se siente clarísimamente el hígado. Va, bote. Y ahí ya no lo siento. Ahí ya se siente solamente musculatura abdominal que debe estar un poco tensa por la maniobra.
En este caso, por ejemplo, se describe la palpación del hígado. ¿Ya? Se nota el tiro como una víscera, que se siente dura a la compresión. ¿Ya? En este caso no se evalúa, no se ve ninguna hepatomegalia, no se ve ningún crecimiento, es una estructura normal, lisa, etc. Y la última maniobra que nos falta ver es la maniobra de Schuster, que es para palpar el vaso. ¿Ya? Para palpar el vaso, nosotros vamos a hacer el siguiente movimiento. El vaso nosotros sabemos que se localiza en esta zona. ¿Ok? Para palpar el vaso, nosotros lo que vamos a hacer es... esta solamente nos va a servir para palpar cuando el vaso está ligeramente aumentado. O sea, normalmente no se debería palpar. ¿Ya? Para eso nosotros nos vamos a colocar detrás del paciente y vamos a tratar de ver también su zona lumbar. Para eso, por ejemplo, también lo podemos hacer del lado derecho. Nos vamos a enfocar en esta zona. Y le vamos a pedir al paciente que en este caso lo vamos a inclinar. Lo vamos a mover para este lado. Cosa de, en cualquier caso, cualquier presencia de una vasomegalia, una esplenomegalia, podemos palpar. Entonces colocamos los dedos debajo del reborde costal. Esto es importante. El vaso cuando crece, no crece hacia abajo como el hígado, sino que crece hacia la zona umbilical. Crece en este sentido. Entonces en este orden nosotros desde el abdomen vamos a ir subiendo un poco hacia el reborde costal formando como una línea. ¿Ya? Y al extremo de esta línea vamos a palpar. Y a la cuenta de 3 vamos a pedir al paciente que se mueva para este lado, para su lado derecho. 1, 2, 3. En este caso no se palpa nada. Ahí puede volver. Nosotros no palpamos nada. De hecho, la musculatura abdominal se siente. ¿Ya? Pero se siente de forma homogénea. No se siente ninguna superficie sobresaliente que pueda hacer el vaso. Esas son las dos maniobras a realizar. El último punto que nos falta, que ya lo habíamos adelantado un poco, era el tema de la percusión. Ya la percusión es como en todo el orden del sentido, colocar nuestra mano base y uno de los dedos percutir. ¿Ya? Nosotros en la percusión esperamos, por ejemplo, encontrar un sonido timpánico que indique la presencia de gas en los intestinos. ¿Ya? Lo que sí podemos ver son dos zonas con diferencia. Una la nombramos en la zona del hígado, acá en la zona del hipocondrio derecho, y la siguiente es el espacio de Traub. El espacio de Traub, o de Traube, es el espacio donde se encuentra el estómago. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos describir, nosotros sabemos que es en el epigastrio donde se encuentra mayormente la zona del estómago, es en esta zona de acá. Acá se encuentra el estómago, como todo esto. Yo lo voy a dejar re mal. Como algo así. Súper mal dibujado, pero así es. Entonces nosotros lo que queremos ver es, de hecho, sí, está súper mal dibujado porque debería pasar un poco para acá. Hacer como algo así. Nosotros lo que buscamos es un espacio donde percutir y sentir un hiper sonido timpánico. Que si nosotros dividimos esta zona, debería ser entre el epigastrio, entre el hipocondrio izquierdo, en la zona superior, como en la línea, como en esta zona de acá. Entonces nosotros percutir deberíamos encontrar un hiper timpanismo. Ya, acá está, por ejemplo. Escuchan eso, no sé si se aprecia en el video el sonido, pero se escucha un sonido mucho más claro, como mucho más hueco. Este es un sonido muy hueco, a diferencia de este. Que si bien se escucha hueco, se escucha timpánico, no es tan timpánico. Esto es muy timpánico. ¿Ya? ¿Qué cosa no podríamos ver, por ejemplo? Nosotros si palpamos alguna matidez en esta zona, sospechar de algún tumor. Ya, por ejemplo, este paciente tiene un tumor acá. No. Y eso principalmente, en eso se basa el examen físico abdominal. Tarán. En fin.